Amén, gloria a Dios. Bien, la gloria y la honra es para Dios, ¿verdad, hermanos? Que Dios les bendiga nuevamente. Y no hay que rendirse, ¿verdad? Problemas van a haber siempre. Situaciones difíciles en la vida de cada uno van a haber. Amén, gloria a Dios. El enemigo siempre va a estar ahí, queriendo llamar la atención, ¿verdad? Así es que usted y yo no nos rindamos, Amén. porque la gloria hay que dársela a nuestro Dios, porque Él se la merece. Y si no nos rendimos, Gloria a Dios. al final de la batalla vamos a ver la victoria. Así es que la gloria es para Dios. Vamos al estudio bíblico de esta noche. Estamos en Romanos capítulo 6. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Romanos capítulo 6, versículos del 15, y vamos a leer unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 6, versículo del 15 en adelante. Estudio bíblico de Romanos. ¿Lo tenemos todo, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Dejémoslo hasta allí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios que sea Él el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta noche, Señor, de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Sea su Espíritu Santo, Señor, hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y ahora le pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable nada según la carne, Señor. Que todo sea bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, venimos viendo en el capítulo 6 acerca de la santificación. Y la santificación es cuando morimos al pecado, dijimos. De eso hemos venido hablando en estos estudios anteriores. Que ya estamos muertos al pecado y los muertos ya no vuelven. El pecado no debe de volver, ¿verdad? Así es que continuamos hablando ahora en el versículo 15, ahora de cómo debemos de ser siervos de la justicia. ¿Y quién es la justicia? Es Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos justificó. Él nos está santificando. Por eso debemos de luchar. ¿Para qué? Para que no domine el pecado en esa carne. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando esta tarde o esta noche en este capítulo 6. Que debemos de ser siervos de justicia. Y el que es justificado por alguien, Él lo salvó, no puede llegar a ser injusto. No puede volver al pecado porque ya ha sido santificado y justificado. Por eso debemos de buscar a Dios en todo tiempo. La comunión que tenemos con nuestro Dios no debemos de apartarnos. Por ningún motivo y nadie nos puede apartar de esa comunión que tenemos con Dios. Porque si dejamos esa comunión con Dios, hay espacio para el enemigo. Y comienza el enemigo a dominar nuestras vidas, y nuestra vida irá en declive. No irá de bendición en bendición, sino de luchas, de pruebas. Porque el enemigo es engañador. Y aparentemente le muestra que lo que le está diciendo que usted haga, que es correcto. Y muchas veces siembra la duda en la mente porque toma poder. Pero toma el poder en el pecado que uno anda.
Y cuando toma el poder, usted ya no le sirve a Dios, sino le sirve al autor del pecado, que es Satanás. Por eso nos llama ahora a ser siervos de la justicia divina. Un siervo justo no anda pensando el mal, no le domina el pecado, sino lo que domina es la fe, la convicción de lo que Dios ha puesto en su corazón acerca de la obra que Él hizo en su vida. Pero hay que creerlo. Y cuando usted y yo le creemos, Dios se glorifica. Porque esa es la idea de todo cristiano, de glorificar a Dios. Quizás muchos dicen, ¿y qué es glorificar a Dios? ¿Y cómo se hace? No, en cada obra de justicia que usted hace en su vida o con el prójimo, está glorificando a Dios. Amén. No en el mal testimonio que damos, no, en el buen testimonio como cristianos. Como dijo la hermana, hay que reírse cuando uno se siente quizás malo o le duele algo. Pero hay que gozarse en la tribulación, dijo el apóstol Pablo. Entonces, que nada afecte nuestra vida, ya sea de una prueba, ya sea de un dolor o de una enfermedad. La vida no tiene que afectarlo. Déjenmelo ahí como está. Así que la gloria es para Dios. Amén. Que usted y yo estamos glorificando a Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo. Iniciemos ahí muy claro, me lo ha dejado. Sí, pero ahí dejemos. Entonces dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Qué está diciendo? ¿O qué? Vamos a pecar porque ya no estamos en la gracia. O porque estamos en la gracia y ya no estamos en la ley. No, dice que no. Que cuando ya el pecado ha muerto en nuestra vida, ya no debe reinar. Por eso es que dice ahí, ¿qué pues pecaremos? Dice, son dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué pues? Tiene signo de interrogación abierto y cerrado. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Claro, entonces dice que si no bajo la gracia, en ninguna manera no se vuelve a pecar. ¿Saben que este versículo es parecido al versículo 1 del capítulo 6? Si ustedes lo leen, dice, ¿qué pues diremos? Dice ahí, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿verdad? Eso es lo que responde en el 2. Ahora en el versículo 15 dice, ¿qué pues? Seguiremos pecando. ¿Por qué? Porque la gracia está con nosotros, la gracia que Dios nos regaló, el regalo que Dios nos dio. Es de que podemos pecar y no nos pasa nada. Pero en la ley, si usted pecaba o yo pecaba, merecíamos muerte. Y eso está al final del capítulo 6. Que la paga del pecado es muerte. Si ustedes leen el último versículo del capítulo 6. Paga del pecado es muerte. Entonces la ley lo condenaba a muerte. Pero vino Cristo y con sus riquezas, y como Él es rico en todo, Amén. Él tiene regalos para todos. Entonces dijo, a todos les voy a dar un regalo y les va a gustar. Y es la salvación. Amén. Pero mi vida voy a dar a cambio. Así es que nos regaló su gracia. Nos regaló el perdón, la limpieza de nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma. Amén. Él lo dio. Entonces Cristo tiene grandes riquezas. Y usted y yo formamos parte de esa riqueza. ¿Por qué? Porque Él nos dio esa riqueza. Pero no para que sigamos pecando en todo momento, porque la gracia de Dios nos limpia y nos cubre. Amén. Entonces no es que salvo siempre salvo. Hay que esforzarse. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar la salvación. Y para todos. Y Él no la va a quitar porque Él la tiene ahí para todos. El que la quiera tomar, la toma. Pero el que no, no. Ese es el libre albedrío. El dejar a usted o al hombre que decida lo que quiere. ¿Por qué? Porque Él no obliga a nadie. Porque nadie puede ser obligado a seguir a Cristo, sino su gracia, su misericordia, la que nos alcanza para poder seguirle. Si no hubiera sido por su gracia o por su misericordia, no estaríamos aquí, ¿verdad? Amén.
Así es que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Como la ley ya no nos condena, vamos a seguir pecando. Vamos a seguir insultando al prójimo, al vecino. Vamos a pelear con todo. Y dice que no, ¿verdad? Que debemos mostrar el amor que Dios puso entre nosotros. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Amén. Entonces, si tenemos el amor de Dios, hay que mostrarlo al prójimo. Es lo que Cristo hizo, venir a mostrar su amor, su perdón, su gracia. Para que le creyéramos, para que tuviéramos fe en que lo que Él hizo es darnos ese precioso regalo de la salvación por gracia. Entonces la gracia está ahí para todo aquel que quiera tomarla. Pero eso no quiere decir que esa gracia nos va a hacer pecar deliberadamente. Si no, si pecamos, no es porque nosotros queramos, es por descuido. Ahora viene usted y se arrepiente. Cristo lo perdona. Pero por su gracia, por su misericordia, y por eso que usted dio en el clamor a Cristo o a Dios, tenemos que pedirle esa gracia delante de Dios primero y después delante del hombre. Porque usted en todos lados donde está necesita gracia para hablar con los demás. Por lo no muy amable que somos, o por lo que nos gusta criticar. Entonces tenemos que pedirle esa gracia a Dios cada vez que nos vamos a presentar delante de Él. Señor, que haya gracia en este día delante de las personas, que pueda hablar de su amor, de su bondad, de su misericordia. Así que por eso dice el apóstol Pablo, vamos a seguir pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Entonces allá en el capítulo 6, versículo 1 dice que pues diremos que seguiremos pecando, pero en el 2 dice también de ninguna manera. Por eso les digo que estas dos preguntas están similares, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Confirmando de que no podemos seguir pecando. Por eso lo dice un montón de veces. Igual que cuando José le contestó el sueño a Faraón, que le dijo que tuvo 2 veces el mismo sueño. No, le dijo José, es que lo que pasa es que si fue 2 veces es porque Dios está confirmando que así va a ser eso, que va a haber esa hambre. Así está diciendo el apóstol Pablo, no debemos seguir pecando. Y otra vez lo dice ahí en el mismo capítulo. No podemos seguir pecando aunque estemos bajo la gracia, aunque la gracia sea un regalo. No podemos seguir pecando. Si no, tenemos que darle la gloria a Dios, pero luchar para mantenernos en la santidad. Porque de esto estamos hablando, que cuando morimos al pecado, Dios va buscando la santificación en el hombre. Versículo 16 dice, no sabéis, dice, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Entonces, si usted y yo servimos al pecado, al enemigo, somos siervos de él. Él es nuestro amo. Él nos da las órdenes, los domina cuando usted está obedeciendo a la voz de la carne. Está obedeciendo al pecado, porque en la carne está el pecado. Y eso no va a glorificar a Dios. Y si ese es su amo, usted va a seguir en la carne. Va a seguir, como les digo, haciendo el mal. Va a seguir odiando. Pero cuando su amo es Cristo, las cosas ya cambian. Allí vienen ya los frutos del Espíritu. Amén. Ya no es odio, ya es amor, ya es bondad. Entonces nuestra vida tiene que tener ese cambio, porque usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Somos siervos de justicia, dice ella. ¿Por qué? Porque servimos a un juez justo. Alguien que se entregó por usted y por mí. Y el regalo que nos dio no lo merecíamos. Pero como Él se complace y es grande su misericordia y su gracia, nos alcanzó. Amén. Aunque no mereciéramos el regalo.
Sin embargo, cuando usted y yo le servimos al pecado, nosotros somos los que buscamos ese pecado y esa condenación cuando queremos caminar en el pecado. Entonces, por eso que dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecer? Entonces no obedezcamos a la carne. Cuando la carne le dice, mira, ya no vayas al culto, no le hagas caso, no más voy a ir, diga. ¿Por qué? Porque allí gano más. ¿Cuántos saben que ganamos más aquí que quedándonos en la casa cuando hay culto? Hay más ganancia, hay más bendición, porque Dios ve la intención que usted tiene de glorificarlo. Por eso es que dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, el pecado es para muerte, claro lo está diciendo ahí, pero la obediencia es para justicia, porque la obediencia la hace aquel que le cree a Dios y obedece. ¿Por qué? ¿Por qué obedecemos? Porque necesitamos bendición. Necesitamos su gracia para seguir viviendo. Necesitamos esa salud. Porque muchos no tienen salud y quisieran estar adorando a Dios. Y se acuerdan allá donde están postrados en esos hospitales o en su casa. Quisiera estar adorando a Dios para que me ayude. Porque solo Dios lo fortalece, ¿verdad? Eso dice el versículo ahí en Filipenses, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Él es nuestra fortaleza y eso es lo que quisieran ellos. Si usted y yo hemos venido a este lugar porque queremos irnos fortalecidos. No queremos irnos más desmayados. No, el hermano más nos desanima. Sí que la palabra es clara. Que el pecado los va a hacer morir. Y por lo tanto hay que ir a dejar este cuerpo o este envase. Porque este es un envase, ¿no?, de Dios. Que tiene que quedar. Tiene que volver a donde vino. Del polvo fuimos, ¿verdad? De ahí fuimos formados y hay que volver ahí. Así es que, por eso es que hay que obedecer a la justicia de Dios. No seamos esclavos del pecado ni del enemigo, de cada pensamiento donde el pecado y el enemigo se apoderan en nuestra vida. Porque ahí entra primero, en la mente y en el corazón, empezando con los deseos del corazón, los deseos carnales. En la mente que maquina esos pensamientos. Allí se apodera el enemigo. Y cuando lo logra dominar, ya se hizo esclavo usted del pecado. Cuando ya no quiere orar, cuando ya no quiere leer la Biblia, cuando ya no quiere oír un mensaje, cuando ya no quiere oír una alabanza, ahí el enemigo se está apoderando de su vida. Tiene que ir cambiando. Pero ese cambio, como le digo, tiene que ser para bendición no solo de uno, sino del que está a nuestro lado, al prójimo. Por eso es que dice ahí, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El apóstol Pablo dice, soy esclavo voluntario de Cristo. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Ser esclavos, pero de nuestro amo celestial. Que el enemigo oiga, ¿verdad?, de que usted y yo servimos a nuestro amo celestial, no al terrenal. Que el terrenal no tenga poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos ser esclavos de Él. De Cristo podemos ser esclavos toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque aunque seamos esclavos, nuestro amo los trata bien. En aquel tiempo, Abraham era uno de los hombres que tenía muchos siervos. Job tenía muchos siervos y a todos los trataba bien. Tanto amaban el trabajo con el amo, su siervo, que no, a los 7 años era remisión, ¿verdad? Era tiempo de libertad después de 7 años. Los tenían que dejar libres, los amos, a los esclavos. Pero los esclavos no se querían ir porque se sentían felices con su amo. Y entonces tomaban posesión los amos de los esclavos. Y dice que la señal era que le abrían un agujero con una lerna. ¿Cuántos conocen la lerna?
Es una aguja. Le abren un agujero, es como marca que lo hacían, o en las orejas, o en la nariz. Ahora muchos andan con esos agujeros en la nariz, en las orejas, y a veces hasta aquí, en los labios, en todos lados. Es que quiere decir que son esclavos, pero del pecado, del enemigo. Porque a él le sirve, porque le gusta andar haciendo la moda del mundo. O sea, dándole libertad a la carne, no la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así es que usted y yo somos esclavos pero voluntarios de Cristo. Porque nadie ha venido a la fuerza, ¿verdad? Ha venido por su voluntad, porque Dios le puso en su corazón que tiene que servirle a Dios, que tiene que buscar de Dios. Entonces hay que buscar de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro amo y no nos queremos apartar de Él, como los esclavos de aquel tiempo, que los trataban bien y querían seguir con su amo. Usted y yo no queremos seguir con Dios, que es nuestro amo. Es nuestro amo celestial, es nuestro Dios. Debemos de buscarle y no lo queremos apartar, que nos selle, pero ya estamos sellados, porque Él desde que nos recibimos a Cristo, nos puso ese sello. Y ya le pertenecemos porque el sello del Espíritu Santo está en su vida y en la mía. Así es que estos esclavos obedecen a sus amos. Obedezca usted a su amo. No obedezca al hombre. Haga lo que Dios le dice que haga, porque Él es su amo. Él es su patrón. Porque en las empresas hay patrones. Y los patrones pagan. Y cuando usted no le pagan, usted se enoja con el patrón. Pero con Dios no se puede enojar, porque Él lo llena de bendiciones. Siempre paga. Si no estuviéramos con vida, con salud, con familia, con todas las cosas que nos ha dado. A Dios le pertenece todo, hermanos. Así es que en esta tierra no nos podemos hacer dueños de todas las cosas. No, Dios nos ha prestado eso, pero para glorificarle. No sirve de nada, dijo Jesús, ¿verdad? Que el hombre ganare todo el oro del mundo y pierda su alma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que interesa más el alma que las cosas terrenales, porque estas cosas terrenales son deseos de la carne. El deseo de la avaricia, de la envidia, de tener más. Pero eso no sirve, dijo Cristo. ¿De qué le sirve amontonar riqueza? Y cuando se va ¿para dónde? Condenado al infierno, si no está Cristo en su vida. Así es que, versículo 17. Pero gracias a Dios, dice, le da gracias a Dios el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que tomar este ejemplo. Gracias a Dios, darle gracias a Dios. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, pero dice, gracias a Dios. Dice, así debe decir usted, cuando ha terminado un nuevo día, cuando ha empezado un nuevo día, cuando ha despertado con bien, cuando Dios le ha dado salud, cuando Dios le ha dado esa sanidad, cuando Dios le ha dado ese regalo. Pero gracias a Dios dice que aunque erais esclavos del pecado, erais, tiempo pasado, ¿verdad? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que era en tiempo pasado, que servía al pecado, pero ahora cambiamos. Ya no servimos al pecado, sino que somos obedientes ahora. ¿A quién dice? Veamos aquí. Dice, pero gracias a Dios, dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Usted y yo nos hemos entregado a la doctrina de Cristo. Amén. Gracias a Dios, dice el apóstol Pablo. Demos gracias a Dios que Dios tuvo misericordia, que nos alcanzó, porque éramos esclavos del pecado. Obedecíamos todo, y más si en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros abuelos, en la descendencia de donde venimos, vienen de una religión que nos enseñaban las cosas religiosas, que había que hacerlo, y uno tenía que hacerlo. Pero gracias a Dios que era esclavo del pecado, que íbamos de rodillas allá a la iglesia, y nos hincábamos, y sentados, hincados, parados. Yo me acuerdo cuando iba ahí, cuando decían, ya va a ser la hora del sermón del monte. Yo iba, pero yo iba con una
gran pereza donde decía hay que pararse, hay que hincarse, hay que hincados, parados. ¿Se acuerdan cuando daban aquel voladito ahí morado? Nadie lo recibió, ahora lo digo. Bueno, pero si venimos de ser esclavos, ya Cristo nos libertó de esa vieja vida, de esa vieja tradición. Porque ahora dice, gracias a Dios que eras esclavos del pecado, pero ahora habéis obedecido de corazón a una nueva forma de vida, una forma de doctrina a la cual ya fuiste entregados. Usted y yo ya fuimos entregados en las manos de Cristo. Ya tenemos que ser diferentes. Gracias a Dios que Él nos cambió y nos hizo diferentes y ahora su gracia nos ha alcanzado. Tenemos que seguir. No tenemos que apartarnos porque su misericordia es grande. Así es que ahora que ya fuimos entregados en las manos de un Rey justo, debemos de actuar como Él, con justicia, de hacer un justo juicio. Pero nos cuesta hacer las cosas bien, ¿verdad? Juzgar rectamente. O sea, cuando queremos hacer algo delante de Dios, hagámoslo como, imaginémoslo en nuestra mente, como Dios debería de actuar en esa situación en la cual estamos siendo jueces. Pero no nos dejó como jueces, ¿verdad? Sino como siervos, para servirle a la sociedad, para servirle a Dios, para servirle al prójimo. De Dios somos siervos de justicia. No se nos olvide eso, ¿verdad? Que para eso hemos sido llamados. Para hacer la diferencia delante del mundo, delante de la sociedad, delante de los vecinos. Ser luz en medio de las tinieblas. Y la luz cambia todo, ¿verdad? Porque cuando está en la oscuridad nadie mira qué es lo que se está haciendo. Por eso que Jesús le dijo al enemigo, esta es la hora en que ustedes vienen a hacer la maldad. Como cuando llegó Judas a entregarlo. Llegó en la oscuridad, porque era la hora de ellos. Así se manifestaba el pecado y el diablo. En la oscuridad. ¿Por qué? Porque a él le gusta lo oscuro. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Y sabe que si hace las cosas en la luz, lo van a descubrir. Pero en tinieblas, como no se mira, no, aquí nadie nos ve, aquí hagamos esto. Y muchas veces nos escondemos así, como el enemigo. Aquí escondámoslo, aquí hagamos esto que no nos ve nadie. De repente alguien nos vio, porque como Dios en todos lados está, siempre hay alguien que le por allá había a su esposo o su esposa. Y ahí sale el problema. Ahí hay otra aflicción más. Y no que el hombre con otra mujer y la mujer con el hombre. Y que por más macho. Y a la hora de enfrentar a la mujer, que si le dice que tiene otra, o otra, ahí está el problema y empieza a hacerse grande. Así se hacen los problemas. Pero porque obedecemos más a los deseos de la carne. ¿Por qué obedecemos más a los deseos de la carne? Porque tenemos una vida rala de comunión con Dios. No tenemos una comunicación fluida con Dios. A cada momento, en nuestra vida, en cada pensamiento, no debería haber espacio para el pecado. Para poder pensar esa maquinación de que no, que yo le caigo mal a la hermana o al hermano o al vecino. Sí, eso es normal. Eso pasa. A cualquiera le podemos caer mal. Pero si usted se clava o yo me clavo en eso, ahí voy a empezar a maquinar yo esa mente. No, pero yo le voy a demostrar que soy más fuerte que él, soy más poderoso y que yo la puedo vencer. Porque no vamos y le decimos, mire, Dios la ama. Aprendamos a perdonar. Él quiere conocerle, Él quiere entrar en su vida. Eso es lo que deberíamos de hacer. Como estaba la ilustración de que en muchas historias sale esa ilustración de que alguien viene y le va a tirar la basura ahí a la puerta de su casa y dice, ¿y quién me tiró esta basura? Pero de repente se da cuenta quién era. Más de alguien lo vio y como piensa que no lo han visto, viene y ve para todos lados antes de hacerlo, para arriba y para abajo y a ver si nadie lo ve. Y muchas veces, ¿verdad? Como, no por poner un ejemplo, las casas son de segunda planta, de allá se ve. Mira lo que está haciendo la vecina, el vecino.
Vaya, pero cambiémosle, démosle vuelta. Entonces sale la historia de que, como vio que ella le llevó esa bolsa, ¿verdad? Le dice, yo le voy a llevar una canasta de bendición. Y le llevo una canasta de frutas en vez de basura. Y cuando llega le dice, ¿y usted por qué me trae esto? Si yo le llevo una basura. Ah, le dice, porque dice la Biblia que de lo que hay en su corazón, eso hace uno, o eso habla la boca. Entonces el deseo del corazón es lo que anda haciendo. Cuando hace eso, sabe usted que hay maldad, que hay odio y que quiere vengarse de algo. Pero Dios no nos llamó a venganza. Nos llamó a amar a nuestros prójimos y aún hasta a nuestros enemigos. Por eso es la doctrina del Dios de amor y de perdón. Que va a haber un día de fuego consumidor, que dice en Hebreo, en el día del juicio. Cuando ya Dios vaya a juzgar todas las obras, allí va a salir eso también. Lo que hicimos en esta tierra. Los días que le negamos. Pero Dios es fiel, hermano, que hasta aquí nos ha dado su gracia. Su gracia nos ha sostenido. Pero nos ha sostenido luchando con su Santo Espíritu. No por los deseos de la carne. No por las fuerzas humanas, las fuerzas de la carne. Las fuerzas ya se acabaron. Pero ahora viene la fuerza del poder de Dios. Que son las que usted y yo tenemos. Cuando ya humanamente no podemos nada. Ahí están las fuerzas del poder de Dios. Luchando. Así es que no nos rindamos, ¿verdad? De luchar. ¿Por qué? Porque Dios siempre está ahí. Vamos avanzando ahí, versículo 18 dice, y libertados, dice, del pecado, veniste a ser siervos de justicia. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que usted está dispuesta a servirle a Dios? Cuando ya Dios nos ha apartado del pecado. Cuando ya tengo una buena comunión con Dios. Cuando Dios domina a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro caminar diario. Entonces ya somos diferentes. Entonces ya no pensamos como el mundo. Ya no pensamos en hacer el pecado, sino en que hay que bendecir. Y para bendecir hay que, si queremos bendecir, tenemos que ser bendecidos por Dios primeramente. Y Él ya nos bendijo con la salvación y con su gracia y con su misericordia. Está en nuestra vida. En todo momento Dios está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia en que le fallemos. Pero eso viene hablando el apóstol Pablo de eso, de cómo el pecado no reina más en nuestras vidas, que no podemos seguir pecando porque la gracia está. No, la gracia está, pero cambio tiene que haber, que hay que dejar la vieja vida, hay que dejar el pecado, hay que entregarnos completamente, ser siervos de Cristo, no del pecado. ¿Por qué? Porque debemos de obedecerle a Cristo. ¿Y por qué le debo obediencia a Cristo? Porque Él obedeció y nos dio el ejemplo. Desde su primer promesa que Dios lo mandó a morir por el mundo. Desde entonces Él dijo, sí, voy a cumplir. Quizás le dolió, claro. Tuvo emociones, tuvo dolor. Como humano vino a esta tierra, sintió la aflicción. Y dijo, es posible que pase de mí esta copa, dijo allá en el monte de los olivos. Pero más no se haga mi voluntad, sino la suya. Entonces, cuando ya somos siervos de Dios, tenemos que obedecer lo que Él nos manda. Jesús obedeció, dándonos un ejemplo de obediencia, y cuando Él obedeció, hizo que cada uno de nosotros fuera justo. Allí fuimos justificados. Allí, sin merecer, recibimos ese regalo. Que nadie lo merecía. Y lo recibimos y lo tomamos para hacerle obediente. Porque cuando uno es obediente sirve de bendición. Pero sea de los desobedientes, a ver si es bendición. Haga lo contrario de las cosas buenas, de las cosas que son justas delante de Dios, a ver cómo le va en la vida. Entonces, para que en nuestra vida nos vaya bien, debemos de ser primero obedientes a Dios. La obediencia es la que nos manda ahí, ¿verdad? Por eso dice, o sea, de obediencia para justicia.
¿Por qué? Porque ya fuimos libertados, dice. Porque habéis obedecido, dice, de corazón. De corazón. ¿Cuántos han obedecido de corazón al llamado de Dios? Eso es lo que dice ahí en el 17, ¿verdad? O en el 16. Entonces dice, habéis obedecido en el 17 de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Eso venimos a hacer, ¿verdad? Entonces no nos está mandando a que seamos injustos, sino justos. Porque la justicia es la que a Dios le agrada. Que usted sea obediente, que usted sea justo, que tenga fe, que le crea a Él. Pero si no le cree, entonces no va a actuar como siervo justo. Va a actuar con injusticia. Va a actuar obedeciendo a la carne. Y le vienes a contar un chambre. Usted en su mente, con que eso pasó, con que la señora esta yo la creía de otro modo. Usted sigue maquinando el pecado. Pero si ya somos justos, a Dios no le importó la injusticia que había con Él. Cuando fue crucificado, cuando fue azotado, cuando fue coronado con esa corona de espinas, como burla de que esta corona te merece y por eso se la pusieron. No, Él no dijo nada. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo. Entonces los perdonó. Quizás ahora muchos no es que no sepan lo que hagan, sino que lo hacen porque obedecen más a la voz de la carne o del pecado o del diablo. Pero lo que usted vaya a hacer, antes pregúntele a Dios si lo que va a hacer le agrada a Él. Y si Él le dice que sí, hágalo. Pero si usted no le consulta a Dios, usted va a hacer esto según la carne, según su mente, su pensamiento. Pero esta mente es finita. No alcanza a visualizar cuál es la reacción que va a venir después de la decisión que usted haya tomado. Por eso debemos de buscar a Dios y glorificarle y obedecerle. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Nos quedamos en el versículo 18 y el próximo terminamos esa parte del 19 al 23. La gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio